Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente, como todos los días y cada lunes. A ver, permítanme un momentito. Alta, alta, alta. Dale varias veces, varias veces. Y muy bien, pues bueno, la semana pasada estuvimos viendo, completamos todo un tema, que fue cómo permanecer en el poder de Dios. El día de hoy estaremos viendo un tema muy especial que vamos a compartir. Y el tema tiene por nombre No limites a Dios. ¿Y por qué no limites a Dios? Pues es muy probable que tú y yo estemos limitando a Dios en nuestras vidas, en algunas áreas de nuestras vidas. Algo que puede limitar a Dios en nuestras vidas es las creencias equivocadas, es el creer equivocadamente quiénes somos y lo que hacemos. Entonces, mucha gente piensa que Dios tiene el control y que todo lo que sucede es su voluntad. Por ejemplo, si alguien está pasando una situación en su matrimonio y se divorcian, pues finalmente puede la gente pensar que ha sido la voluntad de Dios que no estén juntos por tal motivo. Cuando la palabra dice que lo que Dios une, no lo separe el hombre. Y somos nosotros mismos los que estamos creyendo equivocadamente. Y si pensamos que Dios tiene todo en control, pues también pensamos y las personas piensan que el divorcio ha sido la voluntad de Dios. Pero definitivamente esto es por causa de creer incorrectamente, porque estamos limitando a Dios en nuestras vidas y no le damos la oportunidad a través de la palabra poder tener el conocimiento correcto para que nosotros podamos ser, como el Señor lo prometió, más que vencedores en Cristo Jesús, siempre victoriosos y poder caminar de gloria en gloria. Entonces, si los matrimonios fracasan, no es por causa de que sea la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la cultura de los indios, hablando de la India, del país. Ellos son gentes que piensan que cuando mueren se reencarnan en las vacas. Entonces, pues qué manera tan equivocada, porque ellos tienen un país que de entre los más destacados en el mundo, pues es un país que llama mucho la atención y además tiene una riqueza natural muy grande. No es por causa de la economía que ellos están teniendo o están padeciendo hambre, sino es por causa de la ignorancia, de creer equivocadamente. Y entonces ellos se alimentan de perros, de gatos y de animales, porque aún ahí piensan que seres o criaturas extrañas o de menor importancia son los que se reencarnan en esas criaturas, y es entonces que por eso hay falta de hambre, falta de provisión en materia prima para alimentarse. Entonces es muy importante que nosotros creamos correctamente, por eso es importante conocer la palabra para poder entender cuál es el propósito de Dios y cuál es su voluntad. Y esto sucede igual en los negocios. Si un negocio fracasa, la gente lo puede aceptar como que era la voluntad de Dios y hay que dar un cambio, hay que hacer algo diferente. Pero la gente necesita el evangelio y junto con esto necesita de principios y un código moral que logre cambiar su sistema de creencias. Cuando ellos lo hagan, van a empezar a prosperar. Nuestras vidas van en la dirección de nuestros pensamientos, y te voy a invitar a que leas junto conmigo lo que nos dice la palabra en Proverbios 27:3.
Dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Es muy importante que lo que nosotros creemos en el corazón, como lo hemos comentado, la palabra dice, Romanos 10:10, que con el corazón se cree. Y entonces, como nosotros pensamos dentro de nosotros, o como el hombre piensa en su corazón, así es él. Entonces, todas las cosas que suceden en nuestra vida y la manera en que nosotros nos desarrollamos, nos desempeñamos, lo que hacemos, lo que hablamos y cómo nos dirigimos en esta vida, es porque es lo que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Entonces, es muy importante que creamos correctamente. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra en Romanos 12:2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estoy leyendo otra traducción. Déjenme, les doy la otra traducción de Reina Valera. Porque habla de no adaptarte, es no conformarte a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente o de nuestro pensamiento, para que comprobéis o para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Todos en esta vida tenemos algo muy importante que hacer, una misión, un ministerio que honrar, pero todo depende de lo que nosotros creamos en nuestro corazón y en la manera en que nos dirigimos. Si tú y yo nos adaptamos a la corriente de este mundo y nos adaptamos a la forma de pensamiento, como estamos platicando acerca de la cultura de la India, pues vamos a estar viviendo según lo que pensamos, porque es lo que creemos. Entonces es muy importante que cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos adaptemos, que no nos conformemos a este mundo. Pero ¿cómo vamos a ser transformados? Mediante la renovación de nuestros pensamientos, mediante la renovación de nuestra mente. Y eso solamente, esa dimensión, esa gran dimensión está exactamente en medio de tus dos orejas. Tenemos que creer con el corazón y declarar, porque entonces ya se filtró en nuestra mente y nosotros estamos entendiendo quiénes somos, comprendiendo qué es lo que debemos de hacer. Y esa es la manera en que tú te mueves, y esa es la manera en que tú enseñas y entrenas y educas a tus hijos. Y es así como te presentas delante de este mundo, de la gente. Entonces es muy importante que tengamos que renovar nuestros pensamientos a través de conocer, entender y creer la palabra de Cristo. Eso es lo que va a causar un impacto poderoso en nuestras vidas, para entonces poder alcanzar todas y cada una de las promesas que el Señor nos ha regalado gratuitamente por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por esa obra terminada, completa y perfecta. Dios tiene pensamientos maravillosos de nosotros. Dime tú, si no te sorprendes, te admiras, te maravillas cuando lees la palabra y dices, wow, Señor, qué cosas tan maravillosas hablas. Pero eso mismo es lo que está dentro de ti, y esos son los pensamientos que tiene Dios acerca de ti. Eso es lo que Él se imaginó, eso es lo que Él creó, eso es lo que Él hizo perfecto en ti y en mí. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Jeremías 29:11.
Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, para ustedes. Y el Señor dice que sus planes son ¿cómo? De bienestar y no de calamidad. Entonces, ¿por qué algunas veces decimos, es la voluntad de Dios, es el Señor que me mandó esta enfermedad, es el Señor que me está poniendo esta prueba, pues para hacerme más humilde, para hacerme más sensible, porque no entendí, porque yo tenía un corazón endurecido? Y eso es una mentira, porque el Señor terminó la guerra con el pecado del hombre cuando envió a su Hijo Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, y entonces regalarnos esa gracia, esas maravillosas y grandísimas promesas. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, no pienses equivocadamente, no limites a Dios. Él tiene planes de bienestar y luego dice, para daros un futuro y una esperanza. Dime tú si no es maravilloso que el Señor ya ha tenido un plan para nuestras vidas y que Él en sus planes eran para darnos un futuro y son para darnos un futuro de bienestar y una esperanza. Y hemos platicado que la esperanza significa una intensa anticipación del bien. Pero mucha gente piensa equivocadamente y este es el tiempo de que corrijamos nuestro entendimiento acerca de la voluntad de Dios. Mucha gente también puede pensar que alguna de las cosas que se arrastran respecto a la enfermedad y algunas situaciones familiares, tal vez pudiera ser el tema de la pobreza, pudiera ser el tema de algunas enfermedades degenerativas y cosas que pueden afectar en lo natural, en lo físico y en lo familiar. Y mucha gente se queda con el pensamiento de las herencias y de las maldiciones, pero eso ya no es para nosotros, porque Jesucristo rompió con todo eso, con toda maldición en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser realmente libres. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 14. Y aquí nos vamos a ir ubicando un poquito más y te vas a sorprender, porque si nosotros entendemos correctamente todo esto que el Señor habla de nosotros, vamos a dejar de limitarle, nos vamos a imaginar. Imagínate a ti mismo siendo exitoso por lo que la palabra dice de ti, por los pensamientos que el Señor tiene acerca de ti. Yo no sé si algunos de ustedes recuerden cuando eran niños y esas bonitas palabras que escuchabas de papá y de mamá. Siempre cuando los bebés pues son maravillosos y ay qué bonitos y van creciendo los niños. Pero una madre y un padre nunca dejan de amar a sus hijos y siempre están con ese corazón de bendición y con ese corazón de declararles palabras bonitas. Yo recuerdo muchas palabras muy bonitas que mi mamá hablaba de mí. Siempre cuando me iba a dormir me decía palabras muy bonitas, te quiero mucho, mi reina, mi princesa, qué linda eres, mi amor, te amo. Y a mí me quedan muy grabadas esas palabras hasta el último día en que ella estuvo con nosotros aquí, porque mi mamá era muy dulce y era muy expresiva, muy escandalosa, pero imagínate, un padre, una madre en lo natural que hace eso y cómo impacta tu vida y tu corazón. Pero escuchar las palabras que el Señor habla de nosotros, de quiénes somos, cuáles son sus pensamientos acerca de nosotros, pues debería de ser algo mucho más asombroso, o sea, es inimaginable.
y creer que todas esas maravillosas y grandísimas promesas que tiene para nosotros en nuestras vidas son sí y son amén. Es algo que el Señor no va a dejar de pensarlo de nosotros, ni va a dejar de hacerlo en nosotros. Entonces, tienes que quedarte con esto, que los planes del Señor son de bienestar, y el bienestar abarca todas y cada una de las áreas de tu vida, para darnos un futuro y una intensa anticipación del bien. Cada día debemos de estar esperando cosas maravillosas en nuestras vidas, desde que te levantas y ves a tu familia, a tu esposo, tus hijos, las abuelitas, a los nietos que se gozan y se deleitan. Todo lo que el Señor nos ha dado es maravilloso, y de esta manera nosotros tenemos que disfrutarlo. Si nosotros empezamos a ver y a declarar y a entender que cada día nos levantemos creyendo y declarando: hoy, Señor, tú tienes planes de bienestar y tienes una intensa anticipación del bien para mi vida. Independientemente de que tú planees tu día desde un día anterior, en tu planeación agrega los planes de bienestar y de esa intensa anticipación que el Señor ya nos regaló. La mayoría de nosotros, cuando no éramos creyentes nacidos de nuevo, estábamos viviendo por debajo del estándar de Dios, y estábamos limitando lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque no conocíamos qué es lo que Él quiere hacer. Pero es muy importante que podamos, de ahora en adelante, a partir de que tú lo recibes y eres un creyente nacido de nuevo, empezar a poner en tu mente y en tu corazón que los planes del Señor son de bienestar, de bendición, de grandísimas y maravillosas promesas. Pero no tan solo debemos quedarnos ahí, tenemos que compartirlo con la gente que nos rodea. Todos nosotros somos líderes, y fíjate, aquí estamos viendo y vamos a ver en este tema dos cosas muy importantes, y son dos puntos muy sencillos. Primero, no debemos de limitar a Dios por lo que creemos, y ya pusimos algunos ejemplos, y ya estamos viendo que los planes de Dios son de bienestar, de una intensa anticipación del bien para nuestras vidas. Pero no tan solo debemos de quedarnos ahí con esa maravillosa bendición que el Señor nos ha regalado, sino que todos nosotros somos líderes, y conocemos que hay gente que nos rodea que no conoce de Cristo, que no ha recibido esas noticias tan buenas para ser verdaderas. Entonces, este es el Evangelio de Jesucristo al que tú y yo estamos y hemos sido llamados, de tal manera que el Señor ha puesto en ti un liderazgo. Todos nosotros somos los líderes. El liderazgo se define como una influencia, de tal manera que todos ejercemos una influencia sobre alguien. Algunos de nosotros tenemos más influencia que otros, pero de todas maneras todos estamos llamados a influenciar a alguien. Entonces, si tú has considerado que no tienes un gran liderazgo, que no tienes un llamado de liderar, pues déjame decirte y darte la buena nueva que sí eres alguien que ha sido llamado a liderar. Imagínate, eres mamá, eres líder, trabajas y diriges desde lo más pequeño que pudiéramos pensar en un proyecto de tu trabajo, ya seas que seas secretaria, que seas maestra, pues las maestras tienen una gran influencia como líderes, que seas empresaria, que trabajes en una empresa, en un área específica respecto a tu profesión, en tu carrera, pero tienes un liderazgo porque estás dirigiendo un proyecto, de tal manera que tú tienes influencia sobre las personas. Aprovéchala y disfrútala, porque el Señor te llamó para que no lo limites,
y el Señor te llamó a ser influencia y poder compartir esas buenas nuevas tan buenas de creerse para ser verdad, pero tú tienes esa influencia. Te voy a invitar a que leamos el Salmo 78, 41. Dice, y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. El Señor le prometió al pueblo de Israel sacarlo con toda la bendición, sin que necesitara nada, pero ellos no lo escucharon, ellos lo limitaron. El Señor cada día de tu vida te habla a través de su palabra, de lo que estamos escuchando, de lo que estamos estudiando y de lo que tú estás meditando en tu día a día, en tu casa. Y recuerda que la palabra dice que meditemos de día y de noche. La palabra de Dios todo el día, estar meditando para que venga la fe a través de estar meditando su palabra y que se ponga en acción esa fe para poder apropiarte de las promesas. De tal manera que no debemos de limitar a Dios. Ninguno de nosotros ha agotado la capacidad y los recursos y el poder de Dios en nuestras vidas. Dios es infinito y Dios es enorme, de tal manera que entonces tú tienes que pararte en esa posición correcta. Si el Señor es infinito y es poderoso, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:17. Entonces no debes de limitar tus capacidades para liderar. Es una mentira que a veces nos quiere tener como atrapados y engañados respecto a creer que no tienes la capacidad de liderar y de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Pero con el simple hecho de compartir del amor de Dios, del amor de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros, eso es una manera de empezar a influenciar a la gente, y entonces eres un líder. No necesitas haber pasado por una escuela, no necesitas haber pasado por tanta carrera, simple y sencillamente es creer la palabra de Dios, meditarla y estudiarla para conocer cuáles son los beneficios que Él nos ha regalado. Necesitamos aprender a hacer y a vivir una vida sobrenatural, porque eso es a lo que hemos sido llamados, y eso sobrenatural de Cristo mora en ti y en mí. Así que no te limites, no limites a Dios. Dale la oportunidad de que cada día te sientas en esa posición de lo sobrenatural. No necesitamos ser perfectos porque nadie lo es, pero si le damos la oportunidad al Espíritu Santo por la palabra de Cristo que opere en nuestras vidas, vamos a estar disfrutando de todas estas bendiciones y podernos posicionar, como hemos estudiado anteriormente, permanecer en el poder de Dios, reconociendo que nuestros pensamientos son poderosos por la palabra de Cristo que mora en nosotros, y entonces estaremos viendo que viviremos una vida sobrenatural todos y cada uno de nuestros días. Es importante no pasar a Dios por alto en nuestras vidas. Vamos ahora, te invito a que me acompañes en las Escrituras a 3 de Juan 2. Y dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y entonces, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y en esta otra traducción dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Uno de los puntos muy importantes que muchas veces hemos limitado al Señor y que nos hemos brincado este principio
es porque tenemos miedo a no poder alcanzar esa bendición de la sanidad, de la salud. La semana pasada Eliana nos platicaba cómo ella en este tiempo que ha estado meditando y estado aprendiendo estas cosas acerca de quiénes somos en Cristo y de que como Él es, así somos nosotros, cómo ella pudo en segundos de sentir por ahí un malestar, inmediatamente ponerse en la posición correcta y hacer que ese malestar desapareciera. De tal manera que tú y yo no debemos tener el temor de pasar por alto ese principio. El Señor nos regaló su sanidad a través de esa prosperidad que tenemos en nuestras vidas por la palabra de Dios. No lo limitemos porque es algo que con frecuencia pudiéramos estar haciendo. Vamos ahora a leer Deuteronomio 34, versículo 7. Y fíjate qué poderoso es esto que vamos a leer. Dice, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Era un hombre fuerte, su vista, su visión era perfecta a la edad de 120 años. Y esto era porque Moisés había creído en las promesas del Señor, además de todo lo que pasó en la presencia del Señor. Dios puede hacer eso por una persona en el antiguo pacto, pero imagínate cuánto más puede hacer ahora por nosotros bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Ahora vamos a leer aquí mismo en Deuteronomio el versículo 17 y dice, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? Esto es algo muy importante porque aquí se está haciendo una comparación acerca de la cantidad de las personas contra el poder de Dios. Entonces, tenemos que entender que todo lo que venga en contra de nosotros, que todo lo que hay en el mundo, que todo lo que quiere limitar en este mundo, lo poderoso que el Señor nos ha entregado a través de sus bendiciones, ese liderazgo para sacar y llevar adelante a muchas personas, tienes que pararte en la posición correcta para no limitar a Dios. Y finalmente vamos a leer Hebreos 4:2. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en las que la oyeron. Entonces, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no les aprovechó la palabra porque no iba acompañada de fe. Pero a nosotros, a los que hemos creído, a los creyentes nacidos de nuevos, a los que vivimos bajo el nuevo pacto, el pacto de la libertad en Cristo Jesús, debemos de estar parados firmes en la verdad de Cristo. Y como dice segunda de Pedro 1, del versículo 2 en adelante, que somos partícipes de la naturaleza divina y que grandísimas y maravillosas promesas nos han sido concedidas a través del conocimiento en Cristo Jesús,
de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como dice el versículo 2, tenemos entonces que quitar todo obstáculo que limita a Dios y entender que tenemos la capacidad de liderar para poder llevar esas buenas nuevas a todas las personas que nos rodean y que puedan alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Así es que de hoy en adelante, en este siguiente tema que estaremos viendo, estaremos revisando algunos temas importantes y a lo mejor serán sencillos acerca de no limitar a Dios y cuáles son todos aquellos detalles en nuestras vidas que le pueden estar limitando. Muy bien, pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por la vida de cada familia aquí representada y te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea revelada en nuestras vidas para poder creer, conocer y entender correctamente tu palabra y no limitar el poder que está en nosotros. Y este día declaramos que somos perfectamente justificados, totalmente perdonados, altamente favorecidos, grandemente bendecidos. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. 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 Que pasen buenas